Amado Padre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, en este momento. Te damos la honra y la gloria, porque solamente tú eres digno de alabanza, de honra y de gloria. Bendito sea el Padre, bendito sea el Hijo y bendito sea el Espíritu Santo de Dios. Señor, en esta mañana te pedimos que abra el entendimiento, que abra las avenidas de la alma, que tome todas las emociones atribuladas, todos los pensamientos y los deseos vanos en mente y en corazón de cada uno de mis hermanos presentes en este preciso momento. Quiero darte la honra y la gloria, Señor, primeramente. Así que, Señor, hoy vinimos a recibir tu alimento. Así que, Señor, que nuestra alma sea renovada por tu palabra y nuestro espíritu sea lleno de tu espíritu, edificándolo, Señor, en la unidad del Espíritu, Señor, por el denuedo espiritual. Vámonos al libro de Juan capítulo 3, Jesús y Nicodemo. Veamos qué nos quiere decir Jesús en esta mañana, en esta lectura, en esta enseñanza. Pues vemos que muchos hablan del nacimiento, otros dicen que el bautizo en las aguas no es necesario, pero Dios en su palabra hoy va a confirmar que es necesario nacer en el agua y en el Espíritu, y que aquel que nace en el agua y en el Espíritu deba recibir la transmisión divina que el Maestro ha recibido del Señor Jesucristo. Maestro me refiero a aquel que bautiza. Dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿A qué se refiere esto? Es necesario que los hombres y las mujeres tengan un nacimiento en su espíritu, en su conciencia, que tenga un encuentro en lo profundo con el gran yo soy, con el que yo soy el que soy, la esencia del Padre que está en nosotros. Tenemos un cuerpo, tenemos un alma y tenemos un espíritu. Ciertamente, cuando no conocemos nada de Dios, el alma obedece a todos los deseos, a todas las emociones, a todos los caprichos, a todas las pasiones que están en nuestros miembros, o en otras palabras, que están en nuestra carne. Así que tenemos que hacer morir la carne y nacer en el espíritu. En otras palabras, tenemos que entender que tenemos que hacernos uno con el espíritu para hacer la voluntad del Padre y dejar de hacer lo que la carne quiere que los hombres hagan, lo que el mundo quiere que el hombre haga. Por eso es que hay tanta cautividad en estos tiempos en la vida de los hombres y las mujeres, puesto que sus emociones están puestas en las cosas del mundo, en los deseos del mundo, en los deleites del mundo. Por eso Jesús pide que nuestros ojos estén puestos arriba, en el cielo, en las cosas del cielo, y no puestos en las cosas del mundo. Ciertamente, porque todo el que mire el mundo perecerá y perderá su alma. Pasará una eternidad en las tinieblas cuando se cierren sus ojos por última vez, de allí en adelante. Pero todo aquel que venga y se arrepienta, porque Jesús lo que quiere es que se arrepientan, que reconozcan que el pecado está en ustedes, que reconozcan el error en el que viven o vivimos y que salgamos de él. Eso es lo que quiere Jesús. Por eso Él dice estas palabras: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Esto era tremendo. Este Nicodemo era un principal entre los judíos, conocía la palabra de Dios y sabía de las Escrituras, pero no entendía lo que Jesús estaba diciendo en ese momento. Responde Jesús y le dice:
de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Y cómo es esto? ¿Será que hay algo oculto en esto de bautizarnos en el agua y en el Espíritu? ¿Será que realmente tenemos que hacer algo que Jesús quiere que hagamos que no conocemos? Pues sí, claramente sí, que nazcamos en el agua y en el Espíritu. Y muchos no se atreven a explicar qué significa esto. Tenemos que haber nacido en el Espíritu y hacernos una unidad con el Espíritu de Dios para luego hacer su voluntad. Jesús comisionó a sus discípulos y les dio autoridad y le dio potestad a los discípulos para que hiciéramos su trabajo. Y Él dice, cuando da la comisión, y por todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Jesús está claro en lo que está diciendo, pero hay hombres en este tiempo que dicen que no es necesario el bautizo en el agua y en el Espíritu. ¿Cómo va a recibir el Espíritu Santo si ni siquiera ha nacido en el Espíritu? Para uno recibir el Espíritu Santo tiene que haber nacido en el agua y en el Espíritu. Tiene que haber recibido el sello de Dios en la frente. Y justamente allí, cuando nos bautizamos en el agua y en el Espíritu, el maestro o el pastor o el siervo o el instrumento que está bautizando en ese momento tiene que tener una relación de unidad de espíritu a espíritu con Dios, y tiene que haber un llamado en ese hombre para cuando imponga las manos sobre este hombre que está bautizando, ocurra lo más maravilloso que ocurre en la vida de los hombres y las mujeres, que la transmisión divina del Espíritu Santo venga sobre cada hombre y sobre cada mujer, que se arrepientan sinceramente de corazón y reciban la transmisión del Espíritu Santo. O en otras palabras, el Espíritu Santo les sella en la frente. Le sella en la frente y nace de nuevo en el Espíritu, en la unidad del Espíritu. Muchos no han entendido. Podemos mirar una cosa en el capítulo 9 del libro de Apocalipsis, versículo 4. Y dice la palabra del Señor allí en ese versículo: y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni aun los árboles, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. ¡Qué barbaridad! Hay hombres en este tiempo que dicen que no es necesario bautizarse, que basta con el bautizo en fuego y Espíritu Santo. Pero si usted no se ha hecho uno con Dios, ¿cómo va a venir el Espíritu Santo? ¿Usted cree que el Espíritu Santo es cualquier cosa? El Espíritu Santo no es nada menos que el poder que Dios le da a un hombre para que pueda hacer descender fuego de los cielos y para que pueda hacer cosas grandes y maravillosas, aún mayores que las que Él hizo cuando estuvo en el cuerpo, cuando estuvo en medio de nosotros, para aclararlo. Pero estos son personas que no tienen la unidad del Espíritu y la palabra de Dios no se les puede revelar. Sigamos la Escritura y vamos hoy a entender la voluntad del Padre. Todo hombre y toda mujer tiene que arrepentirse y debe bautizarse y debe nacer en el agua y en el Espíritu para que sea sellado en su frente, porque si no, cuando esté ocurriendo todas estas cosas, que el Señor viene por su pueblo, óigame bien, cuando Jesús se manifieste con poder y gloria en las nubes y sobre las nubes, y ordene a sus 4 ángeles de los 4 ángulos de la tierra recoger sus escogidos, los que no tengan el sello del Espíritu Santo en su frente no se pueden ir. Por eso es que cuando Cristo viene a castigar a las naciones y a todos los moradores de la tierra, óigame esto, castigará a los que no tienen el sello de Dios en su frente. Buen detalle, ¿verdad? Sigamos la Escritura. Dice en el versículo 5: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí está. Si usted, lo primero que usted tiene que hacer es nacer en el agua y en el Espíritu para que pueda entrar en el reino de los cielos. Jesús dijo que el reino de los cielos no está afuera, sino que está en nosotros.
Y para que tú puedas entrar en ese reino de los cielos, debes haberte arrepentido. Debes dejar de ser mucho maestro, porque muchos se han hecho mucho maestro. Debes dejar de ser una persona que habla demasiado, porque tienes que conocer acerca del respeto, de la solemnidad, del amor y de la compasión y la misericordia, porque a eso nos llamó Cristo Jesús. Y no estar ofendiendo a otro de que yo sí soy pastor o soy discípulo de Cristo porque conozco más la Escritura, o porque yo hago esto, porque yo sí tengo la verdad, porque yo conozco esto. No, eso es jactancia. Eso procede de la jactancia, de la vanidad que hay en tus miembros y en tu ser. Para que podamos entrar en ese reino de los cielos maravillosos, tenemos que volvernos como los niños, humildes, mansos, sencillos, simples de corazón. Y tenemos que habernos desvinculado de todas las cosas que están a nuestro alrededor. Por eso Jesús decía que el que quiera ser su discípulo debe dejar padre, madre, casa, mujer e hijos, y venderlo todo y darlo a los pobres, si es necesario. Entonces debe coger luego su cruz y seguirme. Y cuando se refiere a la cruz, es la cruz que está al frente, está puesta ahí en nuestra frente, valga la redundancia. El vertical con el horizontal que se hace entre los ojos y la nariz. Allí está la puerta estrecha, lo que yo les estoy revelando hoy. Por eso Jesús manda a su pueblo a velar y a orar. Clama a mí, yo te responderé, pero esos clamores tienen que ser con los ojos cerrados y adentro. Debes aprender a atravesar las tinieblas de tu mente y hallarte, encontrarte con esa luz maravillosa que está en nosotros, que proviene del Padre, que proviene de Jesús. Por eso Él dice, yo soy la luz. Y los hombres prefirieron más las tinieblas que a la luz. Pero eso lo vamos a explicar un poquito más adelante de este capítulo. Luego dice en el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije esto. ¿Os es necesario nacer de nuevo? ¿O es que Jesús dice esto por decir? Tercera vez que lo dice. Y hay hombres en este tiempo que dicen que no es necesario nacer de nuevo. Y nacer de nuevo es pasar por el protocolo que pasó Jesucristo. Jesús a la edad de 30 años vino teniendo el conocimiento y teniendo todas las demás cosas, las virtudes y las cualidades de un santo, de un hombre puro. Tenía que bautizarse y recibir la transmisión divina de parte de Juan para que se manifestase y descendiese el poder del Espíritu Santo sobre él. Y estas son las maravillas de nuestro Señor, de nuestro gran Padre Celestial. Pero hay hombres contumaces aquí en la tierra que siguen diciendo que después del Espíritu Santo no es necesario nacer de nuevo. O sea, hay que romperse la ordenanza de Jesús. Y no es así, mis amados. Jesús dijo, yo no vengo a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Y yo soy el ejemplo, pues yo soy el primero. Vino y se bautizó. ¿Ve? Recibió, se abrieron los cielos en ese preciso momento y descendió el poder del Espíritu Santo sobre él. Y hubo, y se halló, y hay una gran complacencia en este. Este es mi Hijo amado, a él oí. En este Hijo amado se complació el Padre, en Yeshua HaMashiach. Continuemos en el versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido en el Espíritu. Todo aquel que es nacido en el Espíritu, mis hermanos, es llevado por el Espíritu. Porque comienza, escúcheme algo muy importante, comienza a manifestarse en su corazón y en su vida el hacer como el querer. Y ya deja de moverse por razonamientos de hombres, por condicionamientos de hombres, y comienza a hacer lo que siente en el Espíritu. Es necesario nacer de nuevo para hacernos una unidad con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios.
para que sea el Espíritu Santo tomando el control de nuestro espíritu y para que pueda indicarnos, para que pueda procesarnos, para que pueda enseñarnos realmente cuál es su voluntad. Pero aquel que no nace de nuevo, ¿qué? Aquel que no viene a las aguas, aquel que no reconoce su pecado, sino que piensa que el Espíritu Santo vino y pasó todo lo demás que Jesús establece, está muy equivocado. Porque los que se saltan la puerta son salteadores y son ladrones. Y ya lo vamos a ver en la palabra también. Hay que hacer como Jesús dice para que podamos entender, comprender y para que se manifieste el reino de los cielos en nosotros. Se los digo yo con todo el convencimiento, la certeza plena de que es así como dice Jesús. Y si hacemos como Él dice, ustedes lograrán cosas grandes y maravillosas. Respondiendo Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Este era un maestro de la ley y no sabía cómo hacerse eso. E incluso dice que si era necesario entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer. Vaya ignorancia de este hombre. Y así están muchos hombres en este tiempo todavía. Respondiendo Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Aquí está la respuesta, la pregunta de Jesús. De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos. Y lo que hemos visto, testificamos. ¿Y no recibís nuestro testimonio? Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijeren las celestiales? Aquí se quedaron todos los hombres. Por no guiarse por lo que el Señor dice, sino por lo que ellos piensan y creen que es. Y muchos dicen, no, el Espíritu Santo me reveló. ¿Cuál Espíritu Santo? A ti te están revelando los miembros y las intenciones y los pensamientos de tu propio corazón. Porque cuando oímos la voz de Dios, ciertamente la voz de Dios oímos y hacemos como Él dice. Y obviamente Dios prepara el terreno y el camino para que uno transite por Él y haga exactamente lo que Él acondicionó. Es como si hubiese una escritura antes de que tú vayas a hacer la obra. Dios te dice y vas a hacer esto y esto y esto. Y tú ves que todo es como Dios dice cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros. Por eso es que muchos no se atreven a salir a las calles, ni ir a las cárceles, ni tampoco pararse en una plaza y predicar el Evangelio, porque dudan en su corazón. Porque quieren hacer la obra de Dios a la fuerza, puesto que el Señor Jesucristo no los ha llamado y tampoco son uno con Él, sino que tienen maldad y rapacidad en sus corazones y se hacen llamar profetas. Amigos de Dios estos, ¿qué tal? Si el último profeta fue hasta Juan, dice Jesús. Y se hacen llamar apóstoles. Y dice Pablo que él es el abortivo, el último de los apóstoles. Yo no sé qué van a hacer todos estos profetas y todos estos apostolitos de este tiempo, mercaderes del templo. Yo no sé qué irá a hacer de ellos. Todos estos pasarán por el tribunal de Cristo. Díganme estos apóstoles aquí en mi propio país, en Venezuela, que han robado tanto al pueblo de Dios y no le han dado al pueblo lo que es del pueblo y han amasado grandes fortunas y dicen que eso es bendición. Eso es una maldición para ti porque tú no supiste hacer lo que tenías que hacer con ello. Eso era para dárselo a la viuda, al huérfano, al anciano y a cualquier miembro de la iglesia que tuviese necesidad y para que la iglesia se expandiese. Mira a ver si lo estás haciendo bien, porque vas a tener mucho problema cuando estés delante de Cristo Jesús. Por ahí hay otros que andan diciendo que hay que darle el diezmo a Dios porque hay que pagar el pecado de Adán y Eva. Hay un apóstol aquí, de esta misma nación, dice eso. Por ahí están sus grabaciones. Si Cristo pagó el precio en la cruz por todos nosotros. Y vaya ignorancia. Y apóstol. Y un montón de ciegos siguen a este ciego. Como si no se diesen cuenta que es un mercader del templo. Ahora mire lo que dice aquí. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok, esto es importante. El que cree en Jesús tendrá vida eterna. Pero el que cree en Jesús, le aseguro que se irá y se bautizará y nacerá de nuevo. Esto es maravilloso. Porque tendrá, y es necesario para él, la unidad con el Espíritu de Dios. Habrá una necesidad. Después dice, porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, que Jesús es el único que te puede dar la salvación. Aquí no entra María, aquí no entran las 4 Marías, las 300 y pico mil de Marías que existen en todas partes. Dígame, en mi pueblo amado Venezuela, tienen una María en cada estado. Tienen el Negrito Porra, tienen un montón de muñecos, Guaycaipuro, María Alonso, Negro Felipe. Y ahora no solamente bastó con eso, sino con todos los muñecos que utilizan los paleros y los santeros. Vaya qué cantidad de idolatría y de religiosidad y de maldición tiene mi país. Porque no han leído las escrituras y porque no se las han explicado. Ellos pusieron su confianza en estos muñecos hechos de arcilla, de madera, de barro, de hierro, de fundición, de lo que sea. Pues no tienen alma y no tienen espíritu, están huecos por dentro. Tienen ojos y no ven, tienen manos y no palpan, tienen boca y no hablan con su garganta. ¿Ve? Tienen pies y no andan. Y semejante a ellos son los que los hacen y confían en ellos. Así dice el Salmo 115. Mi hermano, quiero preguntarte en esta mañana, ¿en qué está confiando y creyendo usted? Si usted está haciendo estas cosas y no ha creído en el Hijo, en el unigénito del Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, que es Yeshua HaMashiach, Jesucristo, usted está en tinieblas, usted está perdido. Usted es un ciego guiado por ciegos. Y es necesario que te quites esa ceguera que tienen tus ojos. Y es necesario que nazcas en el agua y en el Espíritu y recibas el sello de Dios en tu frente, para cuando venga Cristo Jesús, tú te puedas ir con la iglesia. De lo contrario, tú no te puedes ir para ningún lado. Usted será a las tinieblas, pero antes tendrá que pasar por un doloroso proceso de la gran tribulación. Desearás morir y no podrás morir, como dice la palabra. Y los tiempos finales ya se acercaron. Entonces, dígame usted en qué está confiando. Dice en el versículo 19, y esta es la condenación. Oigan, que la luz vino al mundo, ¿se da cuenta? Jesús es la luz. Y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Si tú no te puedes acercar a Cristo Jesús es porque tus obras son malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y todo aquel que hace lo malo y le gusta hacer lo malo no quiere ir a hacer lo bueno con Cristo Jesús. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Cuando un pecador viene a Cristo Jesús, las obras son reprendidas, porque es necesario reprenderlas para que esta persona que está enferma en el alma, porque todo aquel que está en tinieblas está enfermo, le mostremos por la palabra cuál es su condición. Por eso es que tenemos que reprenderlo, para que entienda y salga del error. Esto no es nada malo, pero a muchas personas orgullosas y prepotentes, avaras, inmundas, no les gusta que le digan nada. Pero es necesario, y les recomiendo yo, como humilde servidor, a que todas estas personas primero tenemos que ganarle el corazón para poderles ministrar la palabra de Dios. Pero hay muchos que en vez de ser camino de salvación y canal de bendición, se convierten en semejantes tropezaderos, y estos que quieren entrar no pueden entrar. Ni siquiera estos mismos que predican entran en el reino. A eso se refería Jesús también. Y de esos tenemos muchos. Guías ciegos, dice el Señor Jesús. Mas el que practica la verdad viene a la luz. Oiga, todo el que practique la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Usted quiere que sus obras sean hechas en Dios? Tienes que arrepentirte, mi querido hermano. Tienes que arrepentirte y decir esto conmigo. Mi amado Señor Jesucristo, te pido perdón por toda la oposición, por todo el rechazo, por haberte despreciado y por haberme ido en pos y en adoración
a muñecos, a idolatría y a toda cosa vana que los hombres hablan. Tu palabra es verdad y hoy entiendo eso. Te abro mi corazón para que entres en él y para que, Señor, te hagas uno conmigo, para que me lleves al bautizo donde voy a nacer, allí donde voy a morir en la carne y voy a nacer en el Espíritu, y para que sea sellado por tu Espíritu Santo, porque tú solamente vendrás a buscar a aquellos a los cuales fueron sellados en la frente. Te pido perdón por todas mis rebeliones. Hoy te entrego mi corazón y te pido que mi nombre a partir de este momento sea inscrito en el libro de la vida eterna. Padre, te pido en el nombre de Jesús, en el nombre de tu unigénito Hijo en el que he creído en este momento, que toda cadena de maldición generada por mis antecesores, todo pacto, toda inmundicia, todo espíritu de encadenamiento y de enfermedad que haya golpeado mi vida y mi descendencia, sea inoperante en el nombre de Jesús, porque la sangre de Jesucristo me lava, me redime, me limpia y me da la vida eterna en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Yo le aseguro que si usted hace esta oración, va a pasar de muerte a vida, porque le has dado la oportunidad a Cristo Jesús de que Él se encargue de las demás cosas, de que tu mente sea renovada y de que tu espíritu sea edificado. Pero tenemos que hacer lo que Jesús dice. Tenemos que nacer en el agua y en el espíritu. Búsquese a un varón de verdad que pueda bautizar, que tenga llamado divino, que usted pueda ver en las obras de ese varón que vive por la palabra, que actúa por la palabra y que realmente su servicio está dedicado al Señor. No busque otro, porque como otros hay muchos y no vaya a ser que vayas a un lugar equivocado. Hoy la iglesia está minada de lobos rapaces y de fariseos y de todo este tipo de cosas que quieren hacer su obra. Hablan la palabra de Jesús, pero a Jesús no dejan hablar, sino que ellos hablan como loros parlanchines, y la palabra del Señor no puede entrar al corazón de los hombres y edificar las almas y renovar el espíritu y el ser integral de cada hombre y de cada mujer. Eso es lo que está pasando en este tiempo. Pero Padre, te pedimos perdón por todas las ofensas que los hombres que aún no te conocen y no han podido hacerse uno contigo porque no han encontrado esa luz. Señor, te pido yo, tu humilde siervo, Señor, que Señor te revele a sus vidas y que les dé la oportunidad de que puedan ministrar tu espíritu de verdad, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Padre. Luego la palabra me lleva y me dice, después de esto dice la palabra y habla de la luz. Esta luz es la que se encuentra en nosotros. Por eso Jesús dice, yo soy la luz. Jesús se hizo uno con el Padre. Y Jesús es uno con la luz del Espíritu que está en nosotros. Hasta que usted no entienda que usted tiene que entrar por la puerta estrecha, que está allí en el entrecejo, en ese lugar. Esa es la puerta estrecha a la que se refiere Jesucristo. Porque ancha es la puerta que conduce al camino de la perdición. Y usted puede ver el ojo derecho y el izquierdo. Es lo mismo que estaba en la cruz, el ladrón bueno y el ladrón malo. Mientras que tú sigas mirando por esas ventanas las cosas del mundo, los placeres, las complacencias y todo lo que hay en él, usted jamás sabrá qué es entrar por la puerta estrecha. La puerta estrecha tienes que negarte a ti mismo, tienes que dejarlo todo, tienes que cerrar tus ojos, tienes que velar, tienes que meditar para que lo puedas entender y tienes que orar, tienes que clamar en lo más profundo de tu ser para que tú puedas hacerte uno con Dios. Dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Ve? Cuando usted haga esto y cuando usted se separe y cuando verdaderamente tenga una intención de servir a Dios, usted va a ver que lo que yo le estoy diciendo en esta prédica se va a manifestar en su vida. Hágalo, porque la salvación es para todos los hombres, para todos los que quieren realmente buscar al Señor. Y esta es la manera que Jesús enseña para buscarlo a Él. Primero tenemos que nacer en el agua y en el Espíritu por un hombre que tenga el llamado de parte de Dios. Y luego tenemos que velar, tenemos que orar
Que nuestros lomos estén ceñidos para poder... Mire, cuando encontramos esa luz se enciende la lámpara que es el ojo y todo nuestro cuerpo resplandecerá. Pero si no encontramos esa luz, vaya que si lo que hay es tinieblas, ¿cuántas tinieblas mismas no habrán en nuestro cuerpo? Y Jesús se lo dice al pueblo. Lo que pasa es que están cortos de pensamiento porque tienen maldad y rapacidad en su corazón. Y las escrituras no se les puede revelar a estos hombres. Pero yo les estoy diciendo porque de parte de Dios me dijo, me dio el sentir, puso en mi corazón que te enseñes todas estas cosas por medio de la palabra para que empieces a encender tu lámpara y enciendas las lámparas para que todo tu templo pueda estar resplandeciente y la unción del Espíritu venga sobre tu vida, que es el aceite que va a avivar esas lámparas para cuando Jesucristo se manifieste, óigalo bien, en las nubes con su gran poder y gloria, para que pueda venir por ti. Las novias estén listas. Yo soy una de las novias y estoy listo para que mi Señor venga. Anhelo el momento en que Cristo Jesús ha de llegar. Desde hace mucho tiempo. Pero no decido yo, sino Él. Porque aún así, aunque se han acortado los tiempos, Jesús sigue teniendo misericordia para que las almas vengan a Él. Para que los que escuchen este mensaje pongan en práctica esto y ustedes van a ver lo que va a ocasionar en su vida esto. La manifestación del Espíritu, las visiones, las revelaciones. El estar en el cuerpo y fuera del cuerpo. Yo les estoy indicando el camino de la senda antigua, lo cual predicaban los hombres santos, lo cual no pueden predicar los hombres de este tiempo porque no tienen el conocimiento de la ciencia espiritual, de la doctrina de Cristo, porque toda la doctrina de Cristo fue adulterada por hombres y mujeres con conceptos de hombre, con fundamentalismo de hombre y organizaciones de hombre, cambiando los mandamientos del Padre por mandamientos propios, dentro de las congregaciones y fuera de las congregaciones. En otras palabras, cayendo en una mera y gran religiosidad. Y peor ahora, dice Jesús, el que une su cuerpo con una ramera, se vuelve uno con ella. Y ahora todas las religiones se unen dentro del ecumenismo y ninguna practican santidad. Déjame decirle, esta es la manera de practicar santidad, de apartarse del pecado y de las cosas del mundo, de que te deje de importar todo aquello primero, hasta que tú no encuentres esa luz, hasta que tú no te hagas uno con el Espíritu de Dios, no vendrá el Espíritu Santo sobre ti, entonces no puedes salir a predicar la palabra de Dios. Pero en este tiempo vas a una universidad, y los hombres llaman a los hombres y les dan cartones y títulos de pastores, de ministros, de apóstoles, de profetas. Y les digo que nada de eso le va a servir para el día que Jesucristo se manifieste con poder y con gloria en las nubes. Si usted no hace lo que Jesús dice y lo que yo le estoy diciendo, pues en el nombre del Señor les puedo decir que he confirmado a ciencia cierta, en espíritu y en verdad, que su doctrina es verdad. Y por el Señor que no miento, que si ustedes practican estas cosas, ustedes verán la luz, ustedes verán la gloria de Dios y el Espíritu Santo vendrá sobre vosotros y su vida será diferente. Vivirán apacentados, no en el mal sentido de la palabra, sino vivirán confiados, vivirán complacidos, vivirán gozosos. Nada te va a atribular, nada te va a preocupar, puesto que el Espíritu Santo está contigo y Él te guiará a toda fuente de agua viva. Él pondrá en ti todo lo que tú tengas que decir. Es como dice Jesús, Él dará a conocer todo y te añadirá todo lo que te haga falta. Así es, mis hermanos. Así que vamos a seguir y vamos a entrenarnos, hermano, para que estemos preparados. Ya las cosas se están manifestando. Y para cuando llegue este momento, simplemente estemos listos para que todo nuestro cuerpo esté radiante y esté encendida todas nuestras lámparas y estemos preparados para cuando el Señor Jesucristo venga a buscar a su novia, limpia, santa, resplandecientes, con vestiduras blancas, sin arrugas y sin manchas. Así quiere el Señor. Pero mientras que tus pensamientos estén sobre los pensamientos de los hombres, mientras que sigas sacando la paja del ojo ajeno, escúchame bien, mientras que sigan el yugo de la carne, que es la pasión, la emoción, los sentimientos, los deseos, y sigas haciéndole caso a esto, mientras que el dedo acusador esté señalando, escúcheme bien, mientras que siga haciendo juicio sobre los hombres,
mientras que la jactancia permanezca y prevalezca en tu boca y en tu ser, hermano, el reino de los cielos no se va a acercar, no se va a manifestar y no te puedes hacer uno con él. ¿Tú quieres que la luz de tu salvación se deje ver en ti? Usted tiene que hacer esto. Muere a la carne, deja la jactancia y quita el dedo acusador, para que tú puedas apreciar y entender la unidad en el Espíritu y las cosas maravillosas que Dios comienza a manifestar en nuestra vida, y cómo nos traslada de un lugar a otro, y cómo podemos ver en visión, en revelación, y cómo nuestro pensamiento estando en nosotros puede estar en otro lugar, en la vida de otra persona, y cómo Dios comienza a utilizarnos como verdaderos instrumentos. No es de otra manera. Se han salido de la senda antigua, dejaron de practicar la verdad y la justicia. Senda antigua significa hablar verdad, actuar en justicia y permanecer en el amor del Padre, que es su santa ley, sus mandamientos. Moisés y los profetas tenían las 10 ordenanzas, los 10 mandamientos. Y Jesús vino y lo hizo más simple, aunque más amplio. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser, con todo tu corazón. Esa luz que está ahí, eso es lo que tienes que buscar con lo que Jesús dice. Y el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De eso depende la ley de Moisés y los profetas. ¿Se dan cuenta? Si usted no aprende a amar al prójimo como a ti mismo, el primer prójimo que tú tienes, ese eres tú mismo. El segundo puede ser tu esposa, tu mamá, tu papá, tu hijo, lo que esté a tu alrededor. Si usted no aprende a amar a tu prójimo, aquel que está en la prisión, aquel que está en las calles, aquel que está mendigando, aquel que no tiene para comer, si usted no aprende a amar a su prójimo y no comienza a mirarlo con misericordia y compasión, porque eso fue lo que Jesús nos ordenó. Misericordia y compasión quiero. Y tú tienes que darle eso a Jesús, porque Jesús va a probar tus obras en esto. Si tú no le das esto a Dios, misericordia y compasión quiero, y le muestras a Jesús que tú amas verdaderamente a su prójimo, tampoco se va a manifestar. Porque tienes que morir en la carne, y todo lo que tú tienes no es tuyo sino del Señor. Porque la Biblia dice que el cuerpo no es tuyo y el espíritu tampoco es tuyo. Lo único que tú tienes es tu alma. Y tienes que unificar tu alma en la unidad del espíritu. Cuerpo, alma y espíritu tienen que ser un ser integral, completo, un absoluto. Cuando tú logres esta condición, que es como le estoy enseñando, entonces usted oirá la voz de Dios. Usted escuchará las voces de los ángeles. Usted oirá el cantar de las adoraciones celestiales, y Dios comenzará a prepararte para niveles más altos desde ahora. Usted tiene que hacer como dice Jesús, como dice nuestro Maestro, no como dicen los hombres. Pruebe y verás la gloria de Dios. Así que quiero que entiendan, mis amados, y hay una palabra que dice, que confirma esto, en el libro de Juan, capítulo 10, que dice: de cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Todos los pastores, escúchenme, pastores, todos ustedes, los que no han hecho así como yo le estoy diciendo, ustedes son salteadores y ladrones, porque no se han hecho una unidad con el Espíritu y tampoco han recibido el Espíritu Santo para ministrar la gloria de Dios y para ministrar las bendiciones sobre su pueblo. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, el que se hace uno con Jesucristo, entonces es pastor, porque es uno con Jesucristo y es el pastor de las ovejas. A este abre el portero. ¿Quién abre la puerta de este? Aquel que cuando se bautiza le da la transmisión divina y toca la frente donde el Espíritu Santo va a sellar. Y las ovejas oyen su voz porque se hace uno con el Señor, y entonces va a predicar es por la unidad del Espíritu, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. ¿Se da cuenta? Óigame, mi querido hermano, hermana, pastor y ministros, dejemos la jactancia, dejemos de estar actuando en una posición que el Señor no nos ha dado.
Es el momento de arrepentirse. Es el momento de retroceder y volver a comenzar, porque los días del Señor están prontos. Y si usted no se arrepiente de cómo estás llevando y haciendo las cosas equivocadamente, usted va a tener un problema no conmigo, sino con el Señor Jesucristo, porque cuando estés parado delante de Él y de todos sus ángeles, Él te va a decir: a esto yo no te llamé. El propósito en tu vida era este. Pero como todos los hombres y mujeres, algunos, no todos, quieren ser reconocidos entre los hombres y quieren tener altas posiciones, estas personas, sin que Dios le haya llamado, han usurpado el nombre del Señor. Y dice el Señor que no tomará el nombre de tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor a quien tomare su nombre en vano. Así que, mis hermanos, quiero que entiendan que llegó el momento de hacer lo que Jesús dice para que se manifieste el reino de los cielos, que no está afuera, sino que está en nosotros. Porque el reino de los cielos es de los inocentes. Y por eso es que yo les estoy diciendo que tienes que dejar de hacer estas cosas para que te puedas hacer como un inocente, y habiendo nacido en el agua y en el Espíritu, y habiendo recibido el sello de Dios en tu frente, que te considera ciudadano del reino de los cielos, entonces puedas entrar y puedas hacerte uno con el Espíritu de Dios. En este tiempo ciertamente Dios me envió a mí y a muchos a decir esta verdad para que entiendan, porque las cosas se revelarán al final, en los postreros tiempos, antes de que el Señor venga. Y yo les estoy diciendo, yo vivo de esta manera, vivo velando y orando y hallando la gracia, la restauración en la unidad con el Espíritu, haciendo lo que el Señor me dice para hacer y siendo guiado por el Espíritu de Dios. Así tienes que aprender a vivir, ministro de Dios, no como los hombres te han enseñado. Es tiempo de retroceder, es tiempo de pedir perdón a Cristo Jesús, es tiempo de decirle a Jesús que su Espíritu Santo venga sobre ti y que alinee todo lo que tiene que alinear, porque si no, no va a fluir el fluido del Espíritu completamente en tu cuerpo, y tampoco las lámparas van a ser encendidas. Son 7 lámparas que están en tu templo, para que tú lo sepas. La primera lámpara que tiene que encender es el ojo del Espíritu. Y una vez que haga esa conexión con el Espíritu de Dios, las otras lámparas se encenderán. Por causa de la unción se rompe el yugo, en otras palabras, el velo, y verás lo que está en lo invisible, lo que los ojos seculares no pueden ver, lo que los hombres no te pueden enseñar. Yo te lo estoy enseñando ahora en el nombre de Yeshua HaMashiach, porque me ha dicho: predica mi senda antigua, y eso estoy haciendo. Allá tú si crees o no crees, pero solamente prueba, porque la naturaleza divina está en nosotros y tenemos que activar lo que está apagado en nosotros. Enciende las lámparas, enciéndelas y verás. Déjate de estar mirando al mundo, deja de estar robando a la iglesia, deja de estar robándole a Dios lo que es de Dios, y dale a Dios lo que es de Dios para que tú veas la gloria de Dios. Les habla un humilde siervo, el pastor Agé. Cuando uno se hace uno con su pastor, es el pastor de las ovejas, pues no se ha saltado la puerta, sino que el portero nos abrió la puerta. Gloria a Dios y alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Padre, quiero darte honra y gloria en este preciso momento. Mi alma te bendice, mi espíritu aunado al tuyo y aunado a todos mis hermanos, a tu pueblo santo, Señor. Hoy queremos simplemente darte gracias por esta palabra y por esta bendición, porque sé que va a comenzar a edificar muchas vidas y muchos hermanos entrarán por la puerta del redil y tú te revelarás y el portero les abrirá la puerta y entonces serán uno contigo. Y ya tu pueblo santo comenzó a preparar sus vestiduras y a encender las lámparas, porque tú vienes por una novia resplandeciente, con vestiduras blancas, sin arrugas y sin manchas, en santidad, Padre. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, a todo aquel que ha oído esta prédica. Y, Señor, que se haga canal de bendición para otros, porque ciertamente, Señor, así
tú nos has comisionado para que prediquemos el evangelio del reino sobre toda criatura que no te conoce, para que ya no sea más criatura del mundo, sino para que venga a ti, Señor, y tú le recibas y le hagamos ciudadano del reino de los cielos. Feliz día. Bendición a todos mis amados en el nombre de Jesús. Amén y amén.